experiencia o la subjetividad del individuo y el papel de la cultura, el papel del contexto en esta experiencia emocional. Y posteriormente los capítulos nos van dejando claros cómo desde esta aproximación epistemológica nos va haciendo una propuesta puntual clínica, y cómo al principio surge como una iniciativa de entrenar actores para que los actores puedan manejar de una manera más real las emociones de lo que van a interpretar, y que puede ser entrenable. Y de ahí, de este ámbito de actuación artístico, se traslada a un ámbito clínico, y cómo puede ser tan útil en un ámbito clínico, a tal grado que en los capítulos más finales nos da una verdadera guía de cómo poder procesar y cómo poder ayudar a, yo les llamo consultantes por la línea teórica terapéutica que tengo, ya hablaré de eso en la segunda parte, cómo ayudar a procesar estas emociones que muchas de las veces están bloqueadas. Este concepto a mí me encantó, el bloqueo emocional, y cómo se puede ayudar a desbloquear y trabajar una emoción al mismo tiempo de cómo detener ese proceso para que las personas no vayan con la experiencia emocional abierta. Pues nos da viñetas, casos, y sobre todo el libro te deja con un gran entusiasmo, con unas grandes ganas de platicar con el doctor Sergio. Deja muchísimas inquietudes, muchísimas dudas, pero sobre todo las ganas de tomar un taller con él. Después de leer el libro, lo único que te dan ganas es decir: quiero conocer a este hombre, quiero conocer a este colega, a esta persona tan genial, y quiero tomar una experiencia de taller con él y entrenarme con él. Entonces se lo recomiendo muchísimo, es una gran obra. De seguro el doctor Sergio ya quiere decir algo, pero no lo vamos a dejar. Sin duda, doctora Laura, usted también como docente en los posgrados, tanto en la maestría y en el doctorado en desarrollo humano, una de las preguntas que luego de repente surgen es ¿por qué hablamos de terapia en desarrollo humano? ¿Verdad? Si hay pedagogos, ingenieros, arquitectos, etcétera, y lo dicen, pero ¿por qué en desarrollo humano hablamos de terapia? ¿No? Y por qué la importancia también de este libro para el desarrollo humano. Entonces, en ese sentido, doctora Laura, en la lectura de este libro, ¿qué conexiones, qué aplicaciones vio usted que diga, esto aplica aquí el 100% en desarrollo humano? Híjole, no sabía que me iba a preguntar. Yo hice, esto no estaba en el guión, doctor. Usted se está saliendo del programa. El desarrollo humano lo rompe todo. ¿Qué tal, doctor? Tratando de moverme a mi tensión dialéctica. Me desbloqueó la emoción del miedo. Qué bárbaro. Ese es un ejemplo de tensión dialéctica. Gracias, doctor. Fíjese que a mí me confrontó mucho. Primero porque el doctor me ha venido aproximando de poco a poco, dándome materias del posgrado que no son psicología. Entonces, el acompañamiento también en el posgrado en maestría, pero ahora en una materia que me tocó diseñar y rediseñar y estar ajustando, que tiene que ver con intervenciones en el desarrollo humano para procesos individuales y familiares. A ver, hay alumnos aquí del doctorado. Juanjo, muy bien. Alumnitos míos, ¿dónde está Lidia? 2 alumnos de mi curso. No, el programa avisa. Miren, esta es parte de la tarea que tenían que subir hoy, por cierto. Fíjense que este libro tiene que ser una obra fundamental. Usted me acaba de poner en la mesa, porque además de confrontarme a mí con la atención de la investigación en desarrollo humano, la integración creativa de la dimensión somática no estaba integrada como tal. El tema de las emociones, pero esta dimensión somática, fenomenológica, artística, ofrece un marco conceptual rico, y le voy a decir por qué.
está aquí Giovanna, que no me dejará mentir, que cuando te dicen que hacer arteterapia no es ciencia, ¿no? Tú toda la vida con el enfoque de arteterapeuta y trabajando, fortaleciendo procesos, pero la sistematización, hablando del desarrollo humano, de estos procesos de acompañamiento, desafía a que repiense yo como profesora, pero también desde la incidencia y la investigación, que es lo que los estudiantes del posgrado vienen a hacer, ¿no? Si este fuera un posgrado profesionalizante, diría, qué padre, nos entrenamos y ya, ¿no? Pero a mí me parece que esta es una oportunidad muy valiosa para desafiar los compromisos que los estudiantes de posgrado han hecho en sus proyectos de investigación e incidencia, y también dejar de resistirnos a esta complejidad en donde nos decimos, yo me quedo con una metodología cuántica, ¿no? Y ahí la dejo, ¿no? Aplico un instrumento. A mí me parece que el diálogo como profesora que hice con el libro incluso me hizo pensar en que nos tenemos que entrenar en metodologías diversas para facilitarle a los no psicólogos. Entonces me hizo repensar mi formación también de cara al desarrollo humano. Y yo no sé si le respondo a su pregunta, pero todavía no acaba el diálogo, ¿verdad? Pero me parece que el desarrollo humano está avanzando cualitativo y cuantitativamente a acercarse a otras experiencias y terapias que no eran reconocidas con su valía y con su aporte. ¿Ya? No sé. Y la doctora Laura tocó otro punto importante, que tenemos el reto en desarrollo humano y en muchos otros corrientes o aplicaciones de intervención, y como es el caso también ahorita de la terapia procesal emocional fractal. Entonces le pedí a la doctora Edith que también con su gran experiencia que tiene en terapias de tercera generación, este libro, o sea, hacia dónde cree que puede abonar a esas terapias, lo basado en evidencia, o sea, no sé, a ver, platíquenos. Sí, un placer poder andar en este punto. Me quedé pensando un poquito también en la pregunta que se hace hace un momento, y quiero empezar por ahí para ligarlo a qué implicaciones puede tener frente a las terapias de tercera generación. Lo que el libro toca no es un aspecto menor del desarrollo humano, es un aspecto mayor, que son las emociones. A ver, las emociones como tal son tan importantes, tan así como que nos han permitido sobrevivir como especie en este planeta. Las emociones son un tema de supervivencia, son un tema en términos darwinianos, de adaptación al medio, adaptación al contexto, y lo que nos permite estar sentados hoy aquí como humanidad. Así es que me parece que es un tema, sea aplicado en la terapia, sea aplicado en el arte, sea aplicado en la educación. Me parece que el tema de las emociones y comprender el papel que juegan las emociones es fundamental para un programa como estos, y me parece también que es fundamental de aplicación en la clínica. Como les decía en mi bloque anterior en que participé anteriormente, mi pasión es precisamente el trabajar con las emociones y el trabajarlo desde un ámbito clínico, y no solamente desde un ámbito clínico individual, sino también me apasiona mucho el poder facilitar procesos emocionales en ámbitos clínicos comunitarios, como lo pueden ser las escuelas, y muy en la línea de prevención, facilitando procesos de desarrollo humano a través del desarrollo psicológico, en donde las emociones juegan un papel muy central. En esta línea clínica, en mi deformación profesional, me he adentrado muchísimo más en conocer cuáles son los mecanismos de aprendizaje desde las teorías conductistas,
que en una primera instancia, en una primera generación, que era el conductismo primero de los años 50 del siglo pasado, pues tenían totalmente desatendido este punto. La emoción, por no ser vista, medible, observable, no era un objeto de estudio del conductismo y mucho menos aparecía en el análisis conductual aplicado, que fue la herramienta que luego surgió para llevarlo a la clínica. Después, y el pensamiento mucho menos, era la conducta observable, operacionalizable, programas de reforzamiento, etcétera, etcétera, que fue la primera generación. En la segunda generación, bueno, a la par, en la historia, ustedes, muchos de ustedes lo saben, y si no lo saben, déjenme les cuento el chisme, es que cuando está surgiendo este movimiento conductista, también a la par existe una segunda fuerza en donde se hablaba del inconsciente, de la fuerza de psicoanálisis, y se centraban en aspectos más intangibles que eran completamente opuestos a las propuestas del conductismo, pero que de todas maneras no nos dejaba muy claro cómo se manejaba la emoción ahí, porque más bien era enfocado a atender esa experiencia que teníamos, déjenme así decirlo, de las emociones como actos más de energía inconsciente, de pulsión, como instintos, y no se quedaba tan claro o tan esclarecido lo que era la emoción. Fue en realidad Darwin quien le dio un peso importante al tema de las emociones en esta época, y después de esto surge a la par un movimiento muy fuerte sobre el procesamiento de la información, y entonces se agrega a las terapias de segunda generación el elemento de pensamiento y se asume el paradigma muy pragmático, muy utilitario, de que las emociones son una resultante de los pensamientos. Así que pienso, luego siento. Podríamos utilizar la frase ahí. Y desde mi punto de vista, en las terapias de segunda generación, las emociones, el proceso emocional, quedaron también desdibujadas, quedaron en un segundo o tercer plano, para darle la primacía de atención a la forma en que las personas pensamos, porque se tiene esa premisa de que si logramos modificar la forma en que nosotros pensamos, nuestro mindset, dicen por ahí algún término, entonces de manera efectora, no voy a utilizar efectora porque es una palabra que se utiliza en el libro y tiene otro sentido y no los quiero confundir. Ahorita el doctor nos hace una pregunta que le tengo, ¿qué es esto de efector? Proceso emocional efector o proceso efector emocional, sino que por consecuencia al cambiar nuestra manera de pensar, cambiamos nuestro estado emocional. Luego vienen las terapias de tercera generación, a principios de este siglo, en donde cambia un poquito el paradigma epistemológico y le hacemos un poquito de más justicia al proceso emocional, y aparecen terapias como la que yo manejo, la terapia dialéctica conductual, la terapia de aceptación y compromiso, que ponen a la emoción en el centro del proceso de atención, y en eso me llama mucho la atención y dialoga mucho la obra del doctor Lara, del doctor Sergio Lara, con la nueva perspectiva de las terapias conductuales de tercera generación, en donde la emoción es el proceso a intervenir con las personas. En este sentido, yo le encuentro muchos puntos de coincidencia a la terapia procesal emocional fractal con los planteamientos epistemológicos de las intervenciones de tercera generación. Y el primero ya lo dije, que es que se pone foco en la emoción, y al mismo tiempo tiene una abismal diferencia, porque si bien es cierto el foco es atender el proceso emocional, mientras que en las terapias de tercera generación se tiene una aproximación de entender ese proceso emocional desde un pragmatismo más peirciano de Peirce, el pragmatismo de Peirce,
y en función del contexto, desde la propuesta fractal, del procesamiento emocional fractal, hay una aproximación más fenomenológica existencial, que tiene sus orígenes claramente desde el alma de Motin, que es muy importante conocer de esto y irlo viendo desde la lectura, que tiene más de 3 décadas, el alma de Motin, este procedimiento que viene más desde Europa, desde el cono sur de nuestro continente, y este otro movimiento de funcionalismo pragmático de Peirce, que viene más desde la cultura más anglosajona. Entonces, sí tiene su punto de coincidencia en que hay un foco importante para la emoción, de atender la emoción como un proceso fundamental de adaptación, y al mismo tiempo una aproximación filosófica diametralmente opuesta, pero que forma parte del mismo continuo. A mí me encanta porque desde la aproximación que yo manejo, la dialéctica tiene mucho sentido para seguir fomentando el movimiento y el cambio. Otro punto de coincidencia que tiene mucho la aproximación de el tratamiento de las emociones desde una perspectiva empiricista, funcional, conductual, a una perspectiva fenomenológica existencial, que yo no sé, doctora, a ver, yo le quería, una de las cosas que este punto me provoca preguntarle es, ¿podríamos llamar o hacer un símil de que esta aproximación fenomenológica existencial es de última generación? Es como una evolución de lo que conocemos normalmente de la fenomenología y del humanismo. Creo que es una evolución real, o sea, nos está proponiendo una innovación a esta perspectiva, pues tal cual ocurrió también en la evolución del pragmatismo y del empiricismo de las terapias conductuales. Y el punto es que ambas terapias nos invitan a ver a la persona como un ser humano. Y ambas terapias, aunque parten de puntos epistemológicos opuestos, pero que forman parte del mismo continuo, nos invitan a ver a las personas como entes en constante cambio y nos invitan a ver las crisis y el caos, que de ahí viene fractal, como perfectas, como funcionales para provocar un posterior orden y una posterior adaptación. Nada cómodas, muy incómodas en los procesos y al mismo tiempo muy necesarias para permitir la evolución y para permitir la adaptación del ser humano. Fractal es un término que a mí me atrapó, proviene de poco de la teoría de caos. No me vaya a golpear si lo entendí mal. Un poco de la teoría de caos proviene un poco de la geometría, de las matemáticas, de un matemático que se puso a analizar, a ver en situaciones de caos hay una constante, que hay estas formas geométricas que aparecen mini constantes como en procesos dentro del caos. Y ahorita a ver si el doctor no me da de sopes porque lo entendí mal. Lo bueno es que tengo la oportunidad de platicar con él y me puede decir, Edith, lo entendiste completamente al revés. Y está bien si me dice eso. Pues tienen ese punto también de diferencia de la importancia del caos, de la importancia de la crisis, y también tienen otro punto de confluencia, que es que los bloqueos emocionales tienen que ver con situaciones, con experiencias traumáticas que a lo largo de la vida han hecho que nos alejemos, evitemos o escapemos de una emoción que nos es desagradable. Pero que aunque pensemos que estamos escapando de ella o que la estamos evitando, incide ahí en nuestra vida, aunque aparece como una sombra que no podemos, o como nuestra espalda que no podemos ver, pero que ahí está, y tiene efectos importantes en las decisiones y en la manera en cómo vivimos la vida. Aunque aparentemente no están ahí, ahí están. Como nuestra espalda que no podemos ver, como quizá el pequeño lunar que se hizo
a lo largo del tiempo, y que si nadie me dice, si no tomo conciencia de eso. Pero el mayor punto de coincidencia que a mí me impactó en estas dos aproximaciones es la importancia de vivenciar la emoción en el contenido del cuerpo en un contexto histórico y cultural. Desde las terapias de tercera generación, esto se aplica o se aterriza en mindfulness, en una técnica que conocemos como mindfulness, que es la conciencia de la emoción. Y cuando yo leía los ejemplos que da el doctor en el libro, en el procedimiento clínico que se hace de, a ver, ¿dónde estás sintiendo la tristeza? ¿En qué parte del cuerpo? Sitúalo. Que este proceso fenomenológico, lo mismo hacemos en mindfulness. Mindfulness de las emociones en terapia de tercera generación tiene una aproximación muy cercana a lo que propone el procesamiento emocional fractal. Y por último, también tiene otra gran coincidencia en algo que dentro de la terapia dialéctica conductual la doctora Marsha Linehan conceptualizó como la etapa 4 del tratamiento, que es la autorrealización, que es el amor propio, y que desde la teoría procesal emocional fractal se provoca mucho a que esto es el fin último de la emoción. Habla de una emoción que a mí me conmovió, que es el amor, me olvidó el término, el amor ternura, el amor compasión, que es el que modula, es el que nos va a ayudar a lograr este desarrollo humano en plenitud. De verdad les recomiendo el libro, está largo, pero se lo avientan tan rápido porque atrapa y porque es adictivo, el libro es adictivo. Bueno, tengo muchas más cosas que comentar, pero también hay que dejar hablar al doctor Cettina. Sí, justo ahí pedirles perdón a las doctoras que les pedí que leyeran el libro de 426 páginas en semana y media, y lo leyeron, y eso el doctor Sergio le va a dar mucho gusto. Pero bueno, doctor Sergio, mientras lo observaba, mientras las iba escuchando, y de repente se reía, de repente hacía pucheros, decimos aquí, así como aquí. No sé, a ver, platíquenos. Yo sé que traía un material, pero más que ¿qué le va significando esto? Bueno, primero dar las gracias al doctor Marco estar en este lugar. Igual me hace mucha emoción porque no conocía a Ciudad Guzmán como Tomeo Barceló. No sabía que existía. Que prologó el libro y que él estuvo el año pasado, pero él lo prologó. Somos colegas y amigos hace mucho tiempo. Y en el hotel donde estaba también estuvo Pablo Neruda. Y cuando fui al museo, Pablo Neruda le dedicó a Juan José Arriola 20 poemas de amor y una canción desesperada, que fue el premio Nobel, y otros libros más. Es decir, había un vínculo muy estrecho. Son elementos que lo encuentro muy como de la trama de la vida. Así que agradezco también a la doctora Laura y a la doctora Edith los buenos comentarios, sólidos y firmes. Les pido disculpas por haber tenido que leer este libro en tan poco tiempo. Se agradece mucho. Y cuando escuchaba, bueno, creo que justamente esa era la finalidad, provocar. Tomeo Barceló me dijo que incluyera más ejemplos. Me había pedido que sacara cosas y no saqué nada. Así que lo puse en anexo para que el que no quiera leerlo no los lea, porque pueden ser muy densos. Pero investigaciones, creo que era importante mencionar que se había visto ya. O sea, era importante poner las palabras de los alumnos que hicieron las investigaciones, porque también son suyos y están citados como corresponde, porque también es un testimonio de eso. Sí, el libro es fruto de casi 30 años.
Quiero decir que, bueno, honro también a la Susana Bloch, que fue mi maestra, colega, estuvimos en el mismo colegio con varios años de diferencia. Susana Bloch, era judía exiliada, escapada del nazismo, que llegó a Chile y se considera totalmente chilena, no se considera para nada alemana, chilena sí en todo su sentido, por muchas razones culturales y todo, ¿no? Pero en este momento está en una casa de reposo, tiene 97 años. Yo dejé de verla en 2019 porque empezó a perder la memoria y la ve solo la hija. Pero tuve muchas conversaciones con ella durante mucho tiempo, quincenales. Me juntaba a almorzar con ella en su departamento y conversábamos de muchos temas que no hablaba con otras personas. Entonces yo muchas de esas cosas las puse en el libro porque eran elementos para mí sabrosos que hablaban de una mujer que llevó a final lo que ella pensaba, contra viento y marea. Ella era conductista radical, de hecho era palomóloga, ¿no? Ni siquiera era psicóloga, pero era palomóloga. Cuando yo le decía a mis estudiantes, ¿pero cómo profesor palomólogo? Sí, estudiaba las palomas, era experta en palomas, conductista radical. Bueno, y resulta que en el año 70 el director de teatro de la Escuela de la Universidad de Chile le dice al equipo de psiconeurología que quería que hicieran una clase de emociones para los estudiantes de teatro. Y ahí la Susana tiene el eureka y dice, no, ¿cómo le vamos a pedir a los atletas la emoción que enseñaron? ¿Por qué no hacemos un experimento? Entonces ahí está el gran experimento que se hizo en los años 70, época álgida, con Allende en Chile y un caos de todo tipo, sociocultural, político, con intervención de Estados Unidos, todos ustedes lo que saben que después arrastró, ¿cierto?, la dictadura. Y entonces hace un experimento, lo resumo para no tomar mucho tiempo en eso, en que escoge un estudiante, le hacen hipnosis profunda y le recuerdan, en entrevistas previas, las emociones que habían estado recordando en vivencias. Se tomaron las 6 emociones básicas, que Darwin ponía 5, pero separaron el amor en amor erótico y amor ternura. Y ahí están las 6, ¿no? Bueno, y el descubrimiento que hubo, esto demoró meses, porque en ese tiempo no había computadores, habían de papel continuo, me contaba la zona, y los ingenieros se demoraron como 6 meses en analizar la información. Es decir, no es como ahora que uno mete el dato y lo tiene en segundos lo que termina de teclear. Y lo que descubrieron fue que había un patrón respiratorio que nunca se había descrito en la historia de la ciencia. Paul Ekman había descrito las caras, la expresión facial y muchas cosas, pero no habían descrito que había una emoción particular para cada emoción. Exacto. Entonces a eso le pusieron patrón efector emocional, que sería un conjunto de respiración, postura y expresión facial. Ese descubrimiento se publicó en el año 71 en la revista Órbita. Ahí vino el caos en Chile. Casi todos los profesores de la Chile estaban siendo perseguidos. Entonces la Susana escapó finalmente a Francia. Y los estudios que tenía con su segundo esposo, Martín Oya, que era palomólogo, eran de rigor, es decir, toda persona que estudiaba el ojo, se estudian las palomas por el ojo humano, tenía que estudiar las palomas. Entonces, en París entran al Pierre-Marie Curie-Cermens, que era el más importante, en Europa estaba el de Berlín, el de Cambridge y el de París, o sea, y queda como en el directorio, es decir, fue muy bien considerado. Pero ella tenía que estudiar palomas. Entonces, en los tiempos que estaban libres, se iban a Dinamarca y empezaron a repetir la investigación que se hizo en Chile para ver si no había sido casualidad, había que repetirlo 2 o 3 veces, lo repitieron varias veces. Efectivamente, había ese patrón efector emocional, conductista total. Y la segunda pregunta era evidente: ¿esto se podrá enseñar o aprender? Porque esa pregunta hay que responderla. Entonces tomaron 34 actores franceses,
ciegos, es decir, no sabían nada de esto, y se le aplicó esta dinámica, y ahí viene la segunda investigación y varias más, donde se empezó a comprobar que sí se podía enseñar y sí se podía aprender. Bueno, ella trabajó mucho tiempo, trabajó con varias personas que trabajan en teatro también. Hay uno muy importante que se me fue en este minuto el nombre, Hernández, Horacio Hernández, y paseando en el año 87 por Sevilla, ven la casa de Bernarda Alba, de García Lorca. Y dicen, hay que cambiarle nombre a esto porque estos ya no son los patrones emocionales efectores, este es un modo de cómo enseñarlo. Y ahí le pusieron Alba. Les gustó la palabra Alba, por la connotación que tiene. Y la Susana se acordó que cuando estaba en Harvard haciendo un posgrado, escuchó a dos gringos que decían, "Who is this woman?" Y el otro le dice a la otra, Susana era una rubia platinada, esbelta, muy llamativa, nunca pasaba desapercibida. Y él le responde, "She's emoting." O sea, ella exagera las emociones. Y dijo, "Yo soy emoting." Entonces le pusieron Alba emoting a la técnica. Bueno, y ahí surgió ese ámbito. Ella retorna a Chile en el 97. Y aquí una parte como que yo menciono entre el título, nunca regresó a la Universidad de Chile, porque ya estaban ocupados los puestos, y eso nunca, ni siquiera me invitaron nunca a la Universidad de Chile. Yo le invité porque trabajaba ahí a una sala, ni siquiera la saludó nadie. Bachelet le dio el premio como una de las 10 mujeres más importantes de Chile en unos años atrás, y cuando le dieron el premio de psicología a Susana Bloch, no lo quiso recibir, me mandó a mí, y yo tuve que hacer el discurso y recibirlo por ella. Yo creo que tenía resentimiento, ¿no? Es válido que uno tenga y diga, bueno, ahora me llaman cuando yo estoy de vuelta. Bueno, esas son cosas anecdóticas que yo algunas las relaté porque eran importantes. Entonces, yo la abordé en el 97 en un congreso y dije, yo quiero aprender esto. Ya me dijo, anda a mi casa tal día. Y fui, y había otra actriz y me hizo una experiencia y me hizo cantar el himno del manual de sala en mi colegio en patrón erótico mientras lo enseñaba. Y la actriz se iba haciendo el miedo. Era una cosa muy freak, así. Yo decía, Liceo enseña. Y la actriz, esa era una cosa muy así, friki, digamos. Yo lo hice porque, claro, estaba con la doctora Bloch y qué hacer, tenía que hacer lo que me decían, ¿no? Bueno, y ahí estuve trabajando con ella mucho tiempo y me formé totalmente con ella. Y me empecé a hacer muy mano derecha de ella en muchas cosas. Le invité a la Universidad de Concepción, donde dio varias conferencias, y le pedí autorización para enseñar esto en la universidad. Entonces, cuando me dio permiso, yo empecé a hacer lectivos en la universidad de un semestre, desde el 2001 hasta el 2015, 2 veces por año. Entonces tenía 22 alumnos cada vez. Y tenía 2 o 3 oyentes que iban porque no podían estar y yo lo aceptaba como oyente. Entonces, con este grupo muchos se interesaron en aplicar y aprovechamos la licenciatura para investigar aplicaciones en distintos ámbitos. Quiero seguirme la primera investigación que a mí me marcó y que me hizo cambiar el rumbo. Trabajamos con todos los rigores, control, permiso, etc., con un grupo de mujeres con mastectomía total y parcial, que ya estaban en etapa de post-tratamiento, que eran del sector popular. Nosotros les teníamos que pagar hasta los buses porque no tenían dinero. Ellas llegaron y le decían, que los esposos le decían, ¿para qué ir a esa? Hay un chilenismo que no lo voy a decir porque está bueno, pero ¿para qué ir a esa cuestión? Después va a llegar toda embarrada. Claro, porque en los hospitales muchas veces hablaban del cáncer y todas las personas terminan peor que como salían porque ven que la cosa pues, es terrible, ¿no? Y en el taller nosotros nunca mencionamos la palabra cáncer, nunca mencionamos nada. Solamente le invitamos a vivir los patrones emocionales como en 4 o 5 sesiones. Tuvimos un error
de investigación porque no videamos ni sacamos fotos. Y a mí me impactó el último día, ellos me hicieron un cóctel con aceitunas, queso y todo, que seguramente les debe haber costado mucho dinero porque tuvieron que ahorrar mucho para eso, fue un regalo que nos dieron. Y lo que más me llamó la atención es que venían pintadas, maquilladas. Los primeros días eran grises, macilentas, no tenían vida. Y el último día venían maquilladas. Fue como descubrir la belleza que brotaba de haber experimentado las emociones. Entonces lo que me marcó con esto era que no bastaba con vivir el patrón, había que hacer algo más. Y ahí empezamos a incluir arteterapia, algunos elementos y también focusing, que es una técnica de prestar la atención a la sensación corporal y dejar que vengan narrativas y nombres. Esto ya está muy estudiado, hay otros más expertos en esto que yo, pero el arte terapia es antropológicamente, desde que nació el hombre habilis por la almendra, ¿no? El instrumento para cortar, es decir, y la arte terapia es el mecanismo de defensa que diríamos de proyección en un objeto. Por lo tanto, el que no maneja ese concepto sabe muy poca psicología, porque la proyección del sí mismo se da en el arte y en la expresión, y eso lo sabemos desde tiempo inmemorial. Entonces ahora se está aplicando con contexto y rigor, pero no es nada nuevo esto, ¿no? Bueno, entonces yo empecé a integrar muchos elementos, y ahí empecé a trabajar y terminó un primer periodo y me invitaron a Heidelberg a dar un taller. Yo sé alemán, pero yo decía, no va a ser en alemán porque hablar alemán bien es muy difícil. Y llegamos al lugar y mi colega me dice, bueno, ¿lo vas a hablar en inglés o en alemán? Y yo me la entero en alemán. Me salió bien chapuceado, no puedo decir que salió tan bien, o sea, mentiría. Pero el grupo se encantó y después repetimos. Y de ahí empecé a ir a Alemania por mucho tiempo. Y empezamos a hacer experiencias de 5 días, como retiro. Y fue muy potente porque algunos se repetían más de una vez ir al seminario porque estaban aprendiendo. Llegaron muchos psicólogos, pero también otros terapeutas, llegaron cantantes de ópera, de jazz. Hicimos experiencias muy interesantes con ellos. Entonces, ¿qué veíamos ahí? Que la aplicación tenía sentido, que había resultado y que en el desarrollo humano las personas crecían, ampliaban su mirada y tomaban más conciencia de muchos elementos que antes no la tomaban. Yo esto lo registré a través de síntesis hermenéutica de todos los alumnos, así que tengo un catastro como de cientos de escritos que todavía no están analizados, que va a ser para una futura investigación. Necesitaría muchos ayudantes para poder analizar todo eso, pero están las categorías que se han ido repitiendo y que pongo en el libro yo como resumen. Es decir, no están hechas en base a elucubraciones, todo está hecho en base a lo que hemos catastrado, registrado y visto. Bueno, entonces en ese momento un grupo que había hecho ya como 2 o 3 talleres me dijeron que querían algo nuevo. Ok, dije, voy a hacer algo nuevo. Y yo en el 2004 había presentado un taller en Costa Rica, en el Congreso de Focusing, porque me habían enviado muchos pacientes, me los derivaban para que yo le hiciera como en Chile nosotros hicimos un apaleo de locos. Los locos, un molusco que para comerlo hay que apalearlo para que quede blando. Entonces, decía apaleo loco en el sentido que tenían sesiones conmigo y después volvían a sus terapeutas. Y todas estas personas tenían mucha inseguridad, no expresaban la rabia y les costaba decidirse en la vida. Y yo, como en el 10º paciente o consultante, me di cuenta que tenían la suela gastada de los tacos atrás. Entonces esta cosa es súper friki, pero yo dije, tienen los tacos gastados. Y todos tenían los tacos. Es decir, caminaban como hacia atrás, cargándose hacia atrás y caminando hacia adelante. Hacia la suela.
las suelas. La suela de los zapatos. Claro. Entonces eso quería decir que estaban caminando con miedo en la vida y con rabia con la parte de abajo de los pies. Entonces había un bloqueo. Y yo hice una primera experiencia en esa oportunidad donde lo metí en rabia y miedo y después veía qué les iba pasando. Entonces la experiencia que hicimos con estos nuevos se planteó hacerla en el 2019 en Palma de Mallorca. Y había todo un contexto de trabajo con el amor ternura, como decía la doctora Edith, porque es básico para hacer esta aplicación. Estuvimos 12 días allá en Palma de Mallorca y yo trabajé con eran todos terapeutas, psicólogos, psiquiatras, neurólogos, creo que había un par de coaches y ellos. Y yo trabajé con cada uno de ellos. Y lo que pasó es que ahí, en el trabajo, se descubrió el ciclo del bloqueo emocional. Y nos dimos cuenta que lo que pasaba a nivel terapéutico es que había un ciclo y todos vivían el mismo ciclo. Entonces eso fue muy importante y teníamos 12 casos bien concretos de expertos. Entonces eso llevó a desarrollar los alemanes, que son muy, ¿cómo decirlo?, motivadores. Hicieron una asociación ese mismo año para esta técnica, que yo en ese momento la bauticé como Alba Mountain Experiencial. Esta asociación duró algunos años y después me la devolvieron porque nadie quería seguir presidiendo, pero el trabajo que significaba fue un problema así técnico. Y yo quería patentar esto para poder enseñarlo con claridad y no hacer movimientos muy, digamos que la gente hiciera cosas que no estaban adecuadas por lo que habíamos investigado. Pero el nombre no se podía patentar porque las marcas que están vistas hace 5 años ya son universales. O sea, ni siquiera Susana Bloch puede patentar Alba Mountain, porque ya es universal. Entonces tuve que buscar un nombre nuevo, y no les cuento, la historia es larga, pero... La IA ayudó. Sí, la IA ayudó, y también muchos colegas que dieron su opinión y todo. Y finalmente le pusimos terapia procesal emocional fractal, porque lo interesante es que había un paper de emocional fractal, hay varios papers ya puestos en inglés, entonces es un concepto que tiene ya arraigado en la ciencia. Pero fractal esta palabra la inventó Mandelbrot para hablar de una parte de la matemática que no tenía cabida ni en la geometría ni en la matemática clásica para describir estos procesos caóticos, como decía la doctora. Entonces, fractal es como ver que hay un orden implicado dentro del caos. Y eso es muy interesante porque cuando uno vive una experiencia emocional, y todos hemos tenido, y es caótica, uno dice, esto no tiene salida, aquí no voy, le pasa a los pacientes, le pasa a todas las personas, ¿no? Entonces, es buscar este orden implicado que está en la vida. Para ir cerrando, yo quiero decir que el camino fue partir desde la emoción, que la escribió en 1875, 79 en adelante, William James, que hablaba de la teoría periférica de la emoción, es decir, él decía que nosotros nos emocionamos porque el cuerpo lo siente. Lange decía que había una reacción, ¿cierto? Y entonces esa discusión al final dio la teoría de la emoción James Lange. Alba Mountain prueba que James tenía razón. Si el cuerpo resuena con la emoción, la mente dice, estoy viviendo esto. Entonces, el camino partió desde ahí hacia el camino existencial, experiencial. Experiencial tiene que ver no con la experiencia, tiene que ver con la sensación corporal de la vida, ¿no? Es un concepto para hablar, pero no me da tiempo para decirlo ahora. Y la adquisición de otras metodologías que eran muy acordes para esta nueva modalidad, como el mindfulness,
otras técnicas que son del ámbito de corporal, como Katsuge Nundo y otras cosas que ayudan a que la persona integre el cuerpo y tome más conciencia de él. Entonces va desde la emoción a la vivencia emocional. La vivencia emocional es humana, porque es la experiencia de la vida y cómo eso me une y me interconecta al mundo, a la cultura y al lenguaje. Entonces ahí está más la visión de Merleau-Ponty, de un cuerpo vivenciado más que un cuerpo biológico o anatómico. Eso es lo que puedo decir. Sin duda, doctor, el escucharte hablar, ¿no? Emociona y captura la atención y la emoción de todos, y creo que eso lo lograste transmitir en el libro, pues así lo han expresado las doctoras, pues. Y claro que también yo no terminé de leerlo, o sea, mía culpa, por obvias razones, pero bueno, también yo traía varias cosas para comentarte, pero pues yo creo que tenemos que tomarnos un café o un pinito, para que nos escuchen, se está grabando ahí. Porque hay muchas cosas, ¿no?, que despierta este libro, quedan muchas cosas que compartir, que platicar y sobre todo que vivir, ¿no?, que vivirlo. Pues desafortunadamente se nos termina el tiempo y quisiéramos seguir platicando, pero pues bueno, hay que seguir con el programa. Pero bueno, no es comercial, pero sí, igual la parte, digamos, una probadita de lo que es lo vivencial, todo esto, pues se va a vivir al rato, ¿no? O sea, bueno, por la tarde, en lo que es el taller, ¿no? En lo que es el taller. Sí, eso quería decir. El libro tendría que haber estado acá, pero no llegó. Hay un problema con la editorial. Ya está en papel, yo ni siquiera lo tengo yo en papel, pero está en ebook y se puede adquirir ahí de forma muy módica. Claro, yo también soy de los que gusta más el papel, pero de momento no hay, lamentablemente. Pero yo espero que pronto se comercialice, porque la editorial Ibero Latinoamericana llega a todas las editoriales hispanohablantes. Así que yo espero que eso sea pronto. Y lo otro que nos puse también, la página web es FEPTI, Fractal Emotional Process Therapy. La página web es fepti.org o Sergio Lara.org. También llega a la misma página y ahí hay videos donde yo explico más detalles, hablo mucho más de eso. Y quiero decir muchas gracias, porque además es el lanzamiento oficial. La trama de la vida hizo que acá fuera el lanzamiento oficial. Así que les agradezco mucho a ustedes por su presencia. No, pues gracias a ti, doctor, por confiar en nosotros y pues no lo conocíamos. Es la experiencia de que él esté acá, es así googleando, como les hemos dicho muchos de ustedes, oye, hay que buscar quién maneje tu tema y ponte a googlear, ponte a esto, y así fue como también llegamos con el doctor Sergio, claro, también con el apoyo de Tomeu, pero agradecerte pues que hayas aceptado la invitación pues así de una manera pues así muy cálida, de entrega, de confianza, y que hayas decidido acompañarnos y bueno, ya hemos estado platicando de que el siguiente año iremos a visitarlo. Pues bueno, hasta el siguiente año, porque tan lejos. Podemos sacar la fecha también. Bueno, probablemente a lo mejor en diciembre, en el campamento, probablemente. Bueno, entonces, pues nada, agradecerles y entregarles una pequeña constancia de haber tomado también ustedes el tiempo, agradecerles el tiempo que se tomaron para hacer esta lectura y compartir pues con el doctor Sergio. Pues les digo, ojalá y tuviéramos el tiempo para tomarnos un café y demás y poder compartir más tipo círculo de lectura, porque el libro invita a eso también, además claro de la parte técnica que ya se comentaba, pero también da mucho que platicar desde la vivencia, desde la experiencia. Entonces, nuevamente gracias. Yo quiero hacer una provocación para mi materia y para las Joy, un conversatorio. Igual no hay diferencia horaria muy larga, 2 horas, 3
Pero creo que sí podríamos, para no quedarnos con este antojo, con la provocación de que leamos todos el libro y esta presentación que tiene el libro también genere estas reflexiones al marco de los posgrados, claro, de los proyectos y líneas de incidencia que tienen nuestros estudiantes. Y yo dentro de mi materia de plano, yo ya lo vi. Discutir ese planteamiento. Claro, yo encantado, así que usted me dice con tiempo, yo lo reservo. Ok, pues muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctora Laura, por tu participación como comentarista en este libro tan maravilloso. Muchas gracias. Sí. Y doctora Alicia también, ahí con la manita así, pero se aventó el libro, ¿no? Doctor Sergio, pues qué más que el papel lleva todo nuestro cariño aquí. Muchas gracias. Gracias.